¿Cómo están? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Estamos en esta oportunidad nuevamente con la Escuela de Profetas, Escuela Profética de la Iglesia El Santuario de la Red Lino Fino. Continuamos con el tema bendiciones y maldiciones. Estamos en este curso, está trayendo mucha bendición para todos los que están siguiendo todas estas clases. Estamos en el cuarto ciclo y sin más comenzamos esta lección. Esta vez vamos a hablar acerca de las maldiciones autoimpuestas, ¿no? Tal vez te preguntarás cómo es esto que alguien se puede autoimponer una maldición. Pues vamos a ver ahora la manera como nosotros mismos, aun siendo cristianos, nos imponemos maldiciones de una manera ¿no? que a veces lo hacemos sin siquiera darnos cuenta. Pero vamos a entrar a toda esta enseñanza y vamos a ver un ejemplo sobre esto, ¿no? El caso de una persona X llamada Javier, que en algún momento le dice a su esposa: me da asco la forma en que sirves nuestras comidas. Con estas palabras, sin quererlo, trajo sobre sí mismo una maldición de indigestión que siguió afligiéndole por el resto de su vida. Miren qué tremendo, ¿no? El poder de una confesión, de una palabra dada en un momento. Con este ejemplo en mente, es tiempo de examinar más cuidadosamente todo este campo sobre las maldiciones autoimpuestas. Es de vital importancia para todos los que están preocupados de su bienestar personal. Esto nos hace ver de una manera única el terrible poder de las palabras que pronunciamos acerca de nosotros mismos. Con frecuencia son como boomerangs que regresan volando para golpear al mismo que las pronunció. En Mateo 12, del 36 al 37, Jesús da una solemne advertencia acerca de las palabras habladas con ligereza. Dice así: mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Eso es importante verlo, ¿no? Dice, Jesús se concentra aquí en las palabras ociosas, o sea, en palabras habladas a la ligera sin premeditación. ¿Por qué? Porque en nosotros, en nuestra boca está el poder de la vida y la muerte. El Señor con la palabra, con el verbo, creó todo lo que no existe, lo creó con el poder de la palabra. Entonces, Él sabe que cuando nosotros estamos dando una palabra con ligereza, eso nos puede afectar a nosotros mismos o a otras personas. Por eso es que hemos sido llamados a heredar bendición y también a bendecir a todos aquellos que el Señor pone en nuestro camino. Hemos sido llamados a heredar bendición y a bendecir. Pero si nosotros mismos, ¿no?, creamos una condición de maldición, ¿no?, entonces vamos a estar viviendo, siendo ya cristianos, habiendo sido comprados con un precio tan alto como la sangre de Jesucristo, una vida que no es la vida que el Señor tiene para nosotros, sino que vamos a estar en derrota. Entonces eso es importante verlo, es importante analizar si tal vez el fruto de nuestras palabras es la que ha traído sobre nosotros una maldición que está vigente en este momento en nuestras vidas y que diariamente tenemos que lidiar con ella. No, es común cuando una persona hace un comentario negativo o insensato acerca de sí misma, añade la excusa, pero en realidad no lo decía en serio, ¿no? Mas es precisamente contra palabras de esa clase que la gente realmente no dice en serio, que Jesús nos advierte, ¿no? Dice, el hecho de quien hable no quiera decirlas en verdad, en modo alguno reduce o revoca el efecto de las palabras, ni lo libra de dar cuenta de ellas. En Proverbios 6:2, Salomón advierte a una persona que imprudentemente ha salido fiador por su vecino. Le dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Este es solo uno de los incontables modos en que la gente queda presa en los dichos de sus labios.
Fácilmente podemos quedar presos en una trampa de esta clase sin darnos cuenta, pero para poder librarnos es preciso aplicar conscientemente los principios bíblicos, ¿no? O sea, si bien es cierto, nosotros podemos estar soltando palabras que nos traigan maldición, necesitamos entender que muchas veces las consecuencias las estamos pasando y necesitamos aplicar esos principios bíblicos. Entonces necesitamos recordar que Dios toma nuestras palabras muy en serio, aunque nosotros mismos no lo hagamos. Marcos 14, del 16 al 72, describe cómo en el patio del sumo sacerdote, Pedro niega 3 veces que él sea discípulo de Jesús. Para reforzar su tercera negación, llega a maldecir y a jurar. En otras palabras, invoca una maldición sobre sí mismo. Pedro siente inmediatamente remordimiento, pero es dudoso que aún así comprendiera todas las implicaciones que traían sus propias palabras. 3 días después, en la tumba vacía, los ángeles dicen a las mujeres: id y decid a los discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. ¿No? Pedro ya no era reconocido como uno de los discípulos por sus propias palabras, que había perdido su derecho de ser un discípulo de Jesús. Qué tremendo, ¿verdad? Más tarde, Juan 21, del 15 al 17, se cuenta cómo junto al mar de Galilea, Jesús bondadosamente abre el camino para que Pedro reasuma su posición como discípulo. Él le pregunta 3 veces a Pedro: ¿me amas? Pedro responde cada vez afirmativamente, pero le duele que Jesús se lo pregunte 3 veces. No comprende que Jesús lo estaba guiando en su camino para revocar sus anteriores negaciones. Por cada vez que había hecho una confesión indebida, ahora hacía la confesión adecuada. Sobre este fundamento quedaba restaurado como discípulo. La forma en que Jesús trata con Pedro establece un patrón para que todo el que necesita ser librado de los lazos de una confesión equivocada, ¿no? Ahí está Jesús con tanto amor, ¿verdad? Su amor es eterno. Por eso es que Él sabe que aunque nos equivoquemos, aunque nosotros hagamos malas confesiones, el Señor va a retomar el plan que tiene con nosotros. Miren cómo hay 3 pasos sucesivos en este acontecimiento. Primero, Pedro tiene que arrepentirse. Segundo, tiene que revocar lo que ha dicho, y luego tiene que reemplazar, tiene que restaurar sus propias palabras. Vemos primero el arrepentimiento, cuando tenemos que reconocer que hemos confesado algo malo y arrepentirnos. Segundo, revocar. Tenemos que revocarlo, o sea, tenemos que decir o cancelar lo que sea que dijimos que estuviera mal. Tercero, reemplazar. Tenemos que reemplazar nuestra mala confesión anterior con una correcta. En estos 3 pasos tomados en fe pueden sacarnos de una trampa. Vamos a aplicar. He aquí una lista de 7 condiciones que pueden indicar una maldición y las expresiones comunes que expone a la gente a las condiciones descritas. Estas son cosas que nos suceden diariamente. Por ejemplo, si una persona está pasando por un colapso mental, emocional o ambos, es posiblemente que continuamente haya estado repitiendo esto, que haya estado diciendo: esto me está volviendo loco, no puedo resistirlo más, o me vuelve loco pensar tal o cual cosa. Entonces solo están atrayendo esta maldición, ¿verdad? De un colapso mental o nervioso. En la segunda son enfermedades repetidas o crónicas, especialmente si son hereditarias, ¿no? Algunas personas dicen: donde hay un microbio yo lo pesco, ¿no? Me siento enfermo y cansado. Es un mal de familia, así que ahora me toca a mí, ¿no? Entonces están viendo qué enfermedad tuvo la familia y están casi seguros que esa enfermedad también va a tener esa persona. Es más, cuando uno va al médico, el médico mismo le pregunta: su mamá tuvo diabetes, su mamá sufrió de asma, su mamá sufrió o su papá, su mamá sufrieron de tal o cual enfermedad, porque usted está propenso, ¿no? Entonces
tú tienes que cancelar esas palabras, porque ya nosotros hemos sido comprados con un precio alto. El Señor se ha llevado ya todas nuestras enfermedades y todas nuestras maldiciones en la cruz. Entonces, si tú aceptas lo que el doctor te dice, ¿no? Estás propenso, ¿no? Por causas genéticas, lógicamente, de la enfermedad, inmediatamente, ¿no? Te haces acreedor a que esa enfermedad pueda llegar a tu vida, ¿no? Es más, aun si tú recibieras un mal pronóstico del médico, hemos visto muchos casos, cantidad de personas, ¿verdad? Que ellos sabían que venían con herencia de cáncer. Algunos de ellos, sus padres fallecieron por causa del cáncer. Y cuando venían con el diagnóstico, pues lo que teníamos que hacerles recordar a estas personas es que no podían ellos decir, me va a pasar lo mismo que a mi mamá, voy a morir de cáncer, o que mi papá, porque ya esto es genético. Teníamos que hacerles recordar que Jesucristo pagó en la cruz por esa maldición y que ellos ya no tienen que cargar ni con la maldición ni con la enfermedad, ¿no? Entonces es importante que entendamos que nosotros no podemos repetir con nuestra boca esos modelos antiguos, aunque aparentemente los médicos o la enfermedad sea manifiesta, cualquier enfermedad puede revocarse, ¿no? Porque Jesucristo ha pagado en la cruz. Es importante saber que el Señor es suficiente para traer sanidad sobre nosotros y llevar toda maldición. Hay casos también de personas con esterilidad. Tienen una tendencia al aborto, a problemas femeninos relacionados, ¿no? Dicen, no creo llegar a quedar embarazada alguna vez. O también dicen, otra vez me cayó la maldición, de repente porque en su familia ha habido esterilidad, ha habido problemas de fecundidad. Algunos también dicen, sé que voy a perder a este bebé. También, siempre es igual, siempre es lo mismo, ¿no? Yo recuerdo hace más o menos un año, estuvimos tratando con una hermana que había tenido continuas pérdidas, ¿no? Y ella cada vez que salía embarazada, ella decía, este bebé nuevamente yo lo voy a perder. Pero le hicimos entender de que no, que el Señor ha venido a romper los ciclos de maldición, pero depende de nuestra fe, nuestra confianza, que tiene que ser puesta en Él para que esos ciclos de maldiciones se corten y empiecen los ciclos de Dios, los modelos de Dios. Por eso es que el Señor dice que por nuestras palabras vamos a ser juzgados, ¿no? Vamos a ser juzgados o vamos a ser condenados también por causa de lo que nosotros digamos, porque muchas veces no son los pensamientos de Dios que tiene para nosotros, pero nosotros simplemente atraemos con nuestras palabras, nuestras malas confesiones, aquello que no está en el diseño de Dios, aquello por lo cual ya el Señor pagó en la cruz por nosotros. Otra de las cosas que son muy comunes, ¿no? Es la desintegración del matrimonio y el distanciamiento de la familia. Tenemos que ver que esto son modelos que se repiten, ¿no? Cuando ha habido, ¿no? Parejas con problemas de divorcio, divorciadas, los hijos tienen esa tendencia también, ¿no? Y hay una confesión mala, hay una confesión equivocada. Es más, las personas que muchas veces cuando estaban casadas repetían constantemente, me quiero divorciar, me quiero divorciar, me quiero divorciar, esa maldición, si ya se llegó al divorcio, continúa con la siguiente pareja. Entonces tú tienes que recordar, es importante recordar qué te llevó al fracaso. De repente no fue la relación misma, sino fue las malas confesiones. Y tienes que cortar, tienes que pedir perdón y cancelar esa maldición de divorcio en tu vida, porque eso también va a continuar con tus hijos, ¿no? Entonces hay personas que dicen, la consejera me dijo que mi esposo me dejaría, ¿no? Entonces antes de que pase nada ya están repitiendo palabras que no está en la voluntad de Dios, ¿no? Otra palabra que pueden decir es, yo sabía que mi esposo encontraría a otra mujer. No se olviden que el temor trae castigo, ¿no? Los hombres que tienen temor que la esposa también le saque la vuelta, eso pasa.
cualquier temor que tengamos nosotros como hijos de Dios, si lo confesamos, el enemigo ahí mismo toma esas palabras para que se concreten, ¿no? O también en nuestra familia siempre hemos peleado como perros y gatos, ¿no? Entonces eso no puede seguir repitiéndose. Si tú sabes que en tu familia ha habido siempre distanciamientos, pleitos, problemas y no podía haber armonía en tu hogar, en tu familia, tú tienes que saber que el Señor tiene otro modelo para ti. El Señor tiene en su palabra mucho de lo que se llama las ofrendas de paz, ¿no? Y el Señor es nuestra ofrenda de paz. Él se entregó. Él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y si no hemos visto paz en la familia, hemos visto discusiones, pleitos y cosas que se dan por cualquier cosa realmente muchas veces insignificante, pero que divide y distancia a la familia, pues tenemos que ver en qué momento, ¿no?, estamos nosotros cayendo, por qué estamos nosotros volviendo a repetir un patrón que no está en la voluntad de Dios, no está en el diseño de Dios para nosotros, ¿sí? Vamos a ver otro tipo de maldición autoimpuesta. También es la continua insuficiencia económica, ¿no? Puedes haber estado repitiendo y decir, no puedo vivir de mis ingresos, a mi padre le pasaba igual, ¿no? O sea, es una maldición que se repite, no puedo darme el lujo de diezmar, ¿no? O odio a estos ricachos que siempre tienen todo lo que quieren, a mí nunca me pasa. Entonces, en vez de nosotros ver la obra completa y perfecta en la cruz que el Señor ha realizado, para que nosotros rompamos esa maldición de pobreza, porque la primera buena noticia que nos trajo el Señor es dar buenas a los pobres, ¿no? Y dar buenas a los pobres, ¿qué quiere decir? Que los iba a sacar de pobres y les iba a traer bendición en su reino. Entonces, si nosotros seguimos pensando que los mismos patrones y todo lo mismo se va a repetir en nuestra vida, aún a pesar de haber recibido a Cristo en nuestro corazón y ser cristianos, y simplemente nos rendimos a esos modelos, no diezmamos porque pensamos que no nos alcanza, o estamos teniendo envidia de cualquier persona, pues solamente estamos maldiciéndonos con nuestras palabras, nuestros pensamientos nos están llevando a maldecir nuestra propia economía, cuando el Señor lo que quiere es rescatarnos, sacarnos, librarnos y darnos fe para saber que el Señor puede cambiar todas esas circunstancias en nuestra vida, ¿no? Eso es muy importante. No depende la cantidad de dinero que tú ganas para diezmar. Nunca te va a alcanzar si estás pensando así. Siempre el diezmo es un paso de fe que damos, ¿no?, sabiendo que el Señor va a proveer, el Señor va a aumentar nuestra provisión y nos va a sorprender con su reino, con las maneras como Él tiene de proveer para sus hijos. Amén. Otra de las maldiciones que muchas veces están acompañando a los cristianos son confesiones que se dan, ¿no?, o que damos con respecto a accidentes, ¿no? Una persona que dice, ay, a mí siempre me pasa, siempre que salgo me caigo, me pasa algo, me roban, ¿no?, pierdo algo. Entonces tienen hasta temor de salir. Hay gente que vive traumada, que ni siquiera quiere salir de su casa. O también dicen, yo sabía que algo me iba a suceder. O sea, ya no han salido todavía de su casa y ya están pensando que algo malo les va a pasar. O qué torpe que soy, ¿no?, que siempre se me cae, se me rompe, se me pierden las cosas. Estás maldiciendo tu vida, no estás saliendo de modelos que de repente te ha establecido, de repente tu mamá, tu papá, ¿no?, te puso esa idea en tu cabeza y las personas no salen de esa maldición autoimpuesta, de atraer sobre ellos cosas malas, accidentes o todo tipo de sucesos que pueden afectarles diariamente en su vida. ¿Ven? También vemos mucho, ¿no?, historias de suicidios y de muertes prematuras o antinaturales en las familias, ¿no? Porque muchas veces la gente dice, no quiero vivir, o de qué me sirve vivir,
¿no? O sobre mi cadáver, que esto pase sobre mi cadáver, ¿no? Esto no puede suceder. O prefiero morir que seguir como estoy, o sea, de la manera como estoy viviendo. Esa es una maldición autoimpuesta. Muchas veces las personas, cuando tienen este tipo de confesiones, caen en enfermedades muy fuertes. Y el Señor, cuando estamos orando por ellas, nos muestra que han hecho un pacto con la muerte. Cuando las personas hacen esta confesión, no es nada ligero. Hacen pactos con la muerte y convenios con el Seol. Entonces están atrayendo el espíritu de muerte sobre ellas. Y realmente lo que dicen, no quieren hacerlo, o sea, no quieren morirse. Pero por la cólera que tienen, tal vez hablan y dicen palabras ociosas con su boca. Y como veíamos anteriormente, esto trae condenación. Esto trae condenación a todo aquel que ligeramente, ¿no? Haga una declaración, aunque muchas veces digan, no, pero yo lo estaba diciendo de broma. No importa que lo estás diciendo de broma, pero el enemigo es legalista y toma las palabras que salen de tu boca para aplicarlas a tu vida. Entonces, las personas que usan esta clase de expresiones negativas están invitando inconscientemente a los malos espíritus para que tomen posesión de ellas, ¿no? Entonces, el tipo de espíritu maligno que responde lo determina el que dijo en contra, ¿no? Entonces, son asignados espíritus malignos a cada una de las confesiones malas que tú haces para tu vida, porque el enemigo ha venido para eso, para destruirte, robarte, matar, destruir. Y si tú estás confesando eso, estás abriendo puertas, estás dejando que esos espíritus malignos no tomen posesión de tu vida, de tu familia, de tu salud, de tu economía, de tu futuro, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos un recurso en el Señor, tenemos un recurso en Cristo Jesús, que es primero reconocer lo que hemos hecho, pedir perdón, ¿no? Revocarlo y confesar lo contrario, ¿no? Si hemos confesado algo malo, pues tenemos que confesar todo lo contrario. Miren, Abraham, ¿no? El Señor le puso a Abraham, que era padre de multitudes, le cambió de nombre, ¿no? Entonces así el Señor va a cambiarlo de nuestra boca, nuestra percepción de la vida, toda la esperanza que tenemos nosotros, ¿no? De seguir adelante en estos caminos del Señor. Y es importante, hermanos, que nosotros podamos entender eso, ¿no? Cómo es que algo que nosotros decimos con nuestras palabras pueden acompañarnos toda nuestra vida, ¿no? No solamente las cosas buenas, ¿no? Van a llegar a nosotros cuando nosotros las confesamos, sino las cosas malas van a estar ahí afectándonos y trayéndonos tropiezo para cumplir el plan que Dios tiene con nosotros. Así que ánimo, hermanos. Si tú has tomado esta enseñanza, estas palabras de esta mañana, tienes trabajo que hacer de repente en tu vida, revisar, examinar qué cosa está marchando no tan bien como tú quisieras, y recordar que de repente en algún momento tú dijiste alguna palabra ociosa, retomar ese amor inagotable de Dios, ese amor eterno, y saber que lo mejor está por venir, ¿sí? Todo está, el poder de la vida y de la muerte está en poder de la lengua, y nosotros estamos confiando en un Dios todopoderoso y todo suficiente, que ya lo hizo todo en la cruz del Calvario y que solamente está dispuesto a escucharnos, ¿no? Lo que nosotros creemos y confiamos en Él. Un abrazo grande, muchas bendiciones, que el Señor te bendiga.